Muy buenos días, Moisés, muy buenos días también a todos los salvadoreños que a esta hora sintonizan este espacio de entrevistas. Pues trabajando, con mucho trabajo en los últimos días, tanto con operaciones de recompra como con la finalización del presupuesto y otras iniciativas que presentamos el día de ayer. Así que hay muchos temas, Moisés, de los que podemos hablar y de interés de la ciudadanía. Así es, vamos a hablar de todos ellos. Finanzas públicas, iniciativas de ley, las 4 presentadas el día de ayer ante la Asamblea Legislativa. De hecho, creo que ya fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa. Sí, se aprobaron el mismo día de ayer con dispensa de trámite. Son iniciativas que ya la Asamblea conocía, pues. Entonces se aprobaron el día de ayer las 4 iniciativas presentadas. Muy bien, para combatir los efectos de la inflación, el presupuesto general 2023, vamos a hablar de todo ello, también del proceso de recompra, un informe que ha habido del Banco de América y un nuevo proceso de recompra de deuda que ha sido anunciado por parte de las autoridades del Estado. Ministro, gracias por estar con nosotros esta mañana. Quiero ordenar las ideas para ver los temas, cómo vamos a trabajarlos y ordenarlos y platicarlos. Pero antes sí me gustaría que abordáramos un poco este informe del Banco de América. Tengo entendido que hubo un viaje a El Salvador de algunos representantes para reunirse con autoridades y expertos locales, y ya hay algunos titulares que se han conocido a través de los distintos medios de comunicación nacionales e internacionales, en lo que se indica que El Salvador no estaría cercano a un proceso de default de acuerdo a las impresiones que se ha llevado este grupo. ¿Es así? Sí, de hecho, el día de ayer se dio a conocer el informe publicado por la misión de Bank of America. Este tipo de misiones, Moisés, son recurrentes entre los bancos de inversión. Ellos tienen algunos clientes que son inversionistas de El Salvador o son tenedores de bonos de El Salvador. Entre los los servicios que este tipo de bancos ofrecen a sus clientes es el de elaboración de análisis respecto de las variables macroeconómicas y fiscales de los países y las proyecciones hacia los próximos años. Hay que recordar, Moisés, que Bank of America fue el mismo banco que predijo que el año pasado que El Salvador iba a crecer alrededor de un 12%, ¿no?, interanualmente en su economía, es decir, de 2020 a 2021 iba a crecer un 12%. Al inicio, cuando Bank of America publicó el informe, mucha gente de la oposición salió a decir que el análisis estaba sesgado, que había una visión demasiado positiva respecto de las políticas públicas del gobierno, que estaban tratando de favorecer la imagen del presidente Bukele, pero al final del periodo, Moisés, o al final del año, todos conocimos que El Salvador creció 11,3%, exactamente. Entonces fue más o menos un margen de error de un 0,7%. El Banco Mundial, el FMI, perdón, dijo que íbamos a crecer un 10,3% y al final crecimos un 11%. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Una de las proyecciones de los bancos privados o de los analistas de riesgo que más se apegó a la realidad fue la de Bank of America. Entonces, ahora Bank of America también decidió realizar una visita. Estas visitas no se reúnen solo con el gobierno, Moisés, esto para aclarar a los salvadoreños. Se reúnen, incluso ellos citan a FUSADES, por ejemplo, y dicen que FUSADES, una de las ONGs que tiene una visión más pesimista sobre las políticas públicas del gobierno, aún ellos esperan un superávit de balance primario al cierre del periodo 2022, es decir, aún ellos son optimistas de que el gobierno puede hacer frente a sus compromisos y está manejando de manera adecuada esta etapa de crisis y está saliendo con indicadores positivos año tras año. Todos reconocen, Moisés, también que el plan antievasión ha sido el gran catalizador del crecimiento en la recaudación tributaria de nuestro país. Básicamente hacen un comparativo del crecimiento desde 2019 hasta el año 2022, el primer semestre del año 2022, y dicen ha crecido la recaudación tributaria en un 2,7% del PIB. Hemos subido 2,7% del Producto Interno Bruto de El Salvador en recaudación tributaria. Por encima de los niveles previos de pandemia. Por encima, claro, muchísimo por encima de los niveles prepandemia. De hecho, nosotros tenemos, este año vamos a recaudar más de casi 2.000 millones si lo comparamos con el año 2019. Entonces, adicionales comparados con el año 2019. Entonces, esto evidentemente no solo por
el plan antievasión, ahí está el crecimiento económico, pero el mayor catalizador es el plan antievasión. Y lo interesante del informe, Moisés, es que hace referencia también a una política pública que nosotros hemos implementado, que es el jueves de evasores. Entonces, de hecho lo ponen en inglés y dicen Thursday of Tax Evaders. Y al final, Moisés, esa política pública que tanto fue criticada al inicio, que se nos dijo, bueno, FUSADE, SANET sacaron comunicados, y tú lo recuerdas, que íbamos a espantar la inversión extranjera directa del país, que íbamos a ahuyentar a todos los empresarios, que íbamos a perseguir políticamente a empresarios. Eso era mentira. Y ahora se nos está viendo como un país referente en este tipo de temas y como un país que tiene una estrategia para cumplir con sus obligaciones y salir de su trampa de deuda. Solo haciendo crecer nuestros ingresos propios vamos a empezar a depender menos del financiamiento externo, vamos a empezar a bajar las brechas del presupuesto y a continuar también con esos programas productivos que hemos echado adelante desde el primer día de gestión del presidente Bukele. Se va a registrar un superávit primario y por lo tanto se va a superar el presupuesto, indica el Sí. informe también. En palabras sencillas para quienes no son economistas. Vamos a obtener ganancias, y digamos por primera vez, al comparar gastos y ingresos ordinarios, ¿no? Sin meter toda la carga financiera, que el pago de los créditos, más el tema de las pensiones, ¿no? Eso es básicamente. Vamos a tener por primera vez en los últimos años un balance primario que nos va a permitir empezar a respirar y darle sostenibilidad a la deuda pública de El Salvador, Moisés. El problema nuestro ha sido que nuestros gastos crecen demasiado más rápido que como crecen nuestros ingresos. Históricamente, eso ha sucedido en El Salvador. Los gastos incrementan a un ritmo en el cual los ingresos no pueden subir, no pueden alcanzarlo. Entonces lo que hace eso es que nosotros tengamos que salir a buscar financiamiento afuera. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Apuntalar la estrategia de ingresos, hacer que crezcan los ingresos propios. ¿Para qué? Para depender menos, a la vez que hemos estado invirtiendo de manera inteligente los ingresos que hemos estado obteniendo. Obra pública que genere competitividad y empleo en el cortísimo plazo, y además que también haga que nuestro Producto Interno Bruto crezca. Cuando nuestro Producto Interno Bruto crece, Moisés, nuestra deuda o nuestro ratio PIB-deuda empieza a bajar, y las calificadoras de riesgo y también los organismos multilaterales empiezan a verte con otros ojos. Nosotros lo advertimos desde el inicio de la crisis por COVID-19. Estamos pasando por un momento difícil. El Salvador no va a dejar desamparada a su población. Lo primero que hay que hacer es fortalecer el sector salud y mantenernos vivos. Luego vamos a recuperar nuestra economía, y el presidente fue muy claro en marcar los pasos para la salida de la pandemia, Moisés. Primero atender la salud, ¿no? Vacunación, hospitales, luego vamos a reactivar la economía, FIRE-Empresa, créditos, incremento al salario mínimo, subsidios, también disminuir los efectos de la crisis inflacionaria. Recuperamos nuestra economía. Ahora, de ahora en adelante, Moisés, y de aquí a los próximos años, podemos empezar a ver cómo crecer y mejorar nuestros indicadores fiscales. Pero ¿Es sostenible todo esto? claro que es sostenible, es totalmente sostenible, y así está trazado, así está planificado para que sea sostenible. Que FUSADES o que ANET no lo tenga y no crean en los planes del gobierno, o no tengan acceso a manipular la planificación del gobierno como lo tenían en los gobiernos anteriores, no quiere decir que la planificación fiscal no exista. De hecho, yo veía a algunos periodistas como Edwin Segura haciendo críticas sobre las prioridades presupuestarias del gobierno sin que el presupuesto esté publicado. ¿Cómo lo hace? Revisó la política presupuestaria del año 2023, que ha estado colgado en el portal de Hacienda desde abril de este año. Entonces la planificación siempre ha existido. ¿Qué es lo que ha pasado? Medios de la oposición y algunos analistas que han estado vinculados a gobiernos anteriores se han dado a la tarea de decir que la planificación no existe. Pero esta planificación, Moisés, existe, se le ha presentado a los inversionistas, se han puesto nuestros escenarios fiscales, y en todos esos escenarios fiscales, Moisés, nosotros somos sostenibles para continuar cumpliendo con nuestros compromisos y continuar ejecutando los proyectos que tenemos. Porque de nada nos sirve solo cumplir con nuestros compromisos. No vamos a salir de nuestra trampa de deuda. Entonces es importante que nuestro PIB realmente empiece a crecer
para que salgamos de la trampa de deuda que nos heredaron los gobiernos de Francisco Flores, los gobiernos de Tony Saca, los gobiernos de Mauricio Funes, los del expresidente Cristiani, que ahora es prófugo de la justicia. Todos esos gobiernos que robaron a mansalva los fondos públicos y dejaron la situación como está. Ahora, ¿qué es lo que hemos empezado a hacer? Y por fin hay un banco que reconoce, digamos, en toda la magnitud. JP Morgan, yo creo que estuve contigo para conversar también sobre este informe de JP Morgan. Hace algunos meses también reconoció la fortaleza de las finanzas públicas y las mejoras que hemos estado teniendo. Reconocía también esas mejoras en el balance primario del país y la fuerte recuperación que han tenido los ingresos tributarios a partir de nuestras políticas antievasión. Entonces, ahora Bank of America hace una valoración muchísimo más integral de lo que hizo en su momento JP Morgan. Morgan Stanley, que era quien publicó el informe. JP Morgan también ha hecho referencias a El Salvador, pero de quien conversamos, el informe fue de Morgan Stanley exactamente. Pero ahora hace una valoración Bank of America mucho más amplia, ¿no? Tanto de los ingresos, los gastos, y dice, uno de los temas principales es que los ingresos han crecido a un ritmo de 16% y el gasto solo ha crecido a un ritmo de un 4% interanualmente. Entonces, eso quiere decir que estamos empezando a depender menos de brecha financiera. Además de eso, Moisés hace referencia a nuestra capacidad de pago tanto en el mercado interno, porque hay que recordar que tenemos colocaciones de deuda en el mercado interno, como en el mercado externo. Entonces, ninguna de las obligaciones se han dejado de pagar. Yo veía como algunos analistas dicen que nosotros estamos haciendo las operaciones de compra anticipada de deuda porque no vamos a poder pagar en el año 2023. Los fondos para el pago del valor facial de los bonos del año 2023 está totalmente asegurado, Moisés. Están totalmente asegurados y han estado asegurados desde inicios de año que nosotros empezamos a buscar los financiamientos. Pues, y vamos a hablar de todo ello, pero sí. Antes solo déjenme entender las conclusiones que saca este informe del Banco de América. Inversores locales parecen tener más confianza que los extranjeros. Claro. Y en otra parte dice, la estrategia de deuda externa está en el limbo. No hay señales de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero fiscalmente tampoco es lo suficientemente fuerte para prescindir del apoyo. ¿Traducido? Bueno, nosotros básicamente traducido el acuerdo del Fondo Monetario Internacional sigue en conversaciones, básicamente. Está en conversaciones, sí, de hecho yo viajé a Washington hace, 23 de agosto, estuve en Washington, desde la semana del 23 de agosto estuve en conversaciones de manera directa con miembros del Fondo Monetario Internacional. Además, creo que voy a también asistir a las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional que van a ser durante los primeros días de octubre. Nosotros nunca lo hemos negado, Moisés. Si nosotros tenemos conversaciones permanentes con miembros del Fondo Monetario Internacional y para nadie es un secreto que nosotros hablamos del acuerdo de facilidad ampliada para El Salvador. Entonces, que tenemos acceso directo al jefe del hemisferio occidental, por ejemplo, que podemos conversar con el subjefe del hemisferio occidental que acaban de cambiar, de hecho, tanto Yuli Kosak como el anterior jefe, bueno, Alejandro Huerta, que se fue hace algunos meses, ahora llegó el señor Ian Golfat, y está Luis Cubedo como su jefe del hemisferio occidental, y pues también hemos tenido la asignación de un nuevo especialista para El Salvador, que es el señor Rafael Espinosa. Ya no está la señora Alina Carrare, que ahora pasó a otras funciones, pero por rotaciones normales dentro del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces tenemos conversación con ellos, con todos los equipos del Fondo Monetario Internacional recurrentemente. El acuerdo se está pues conversando, pero el informe es claro y dice El Salvador puede salir adelante con todas sus obligaciones fiscales y de deuda sin tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Se puede? Lo he dicho siempre, Moisés, yo al Fondo Monetario Internacional, y a riesgo de que siempre tergiversen mis palabras, como lo dicen algunos de la oposición, yo no lo fui a buscar solo por temas de financiamiento, no he ido a buscarlo solo por el financiamiento. Eso es creer que el papel del Fondo Monetario Internacional es el papel de un banco. El Fondo Monetario Internacional es un organismo multilateral regulador en digamos, en especialidad monetaria, que tiene facilidades crediticias,
pero su principal papel no es ser un prestador de última instancia. Entonces hay que entender cuál es la naturaleza del fondo. El Fondo Monetario te dará algunas recomendaciones o lo que algunos llaman recetas, ¿no? Pero que cada uno de los países son soberanos de tomar y de tropicalizar de acuerdo a las condiciones. Lo que funciona en Francia no necesariamente funciona en El Salvador, Moisés. Lo que funciona en Dominicana no necesariamente funciona en El Salvador. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de qué políticas públicas nosotros vamos a adoptar, porque si no, ¿quién termina pagando los platos rotos de las malas decisiones de los ministros de Hacienda? Es la población en general, recortando gasto público que sea vital para que la población mantenga digamos, sus niveles de vida y no caiga más población en la pobreza, o incrementando impuestos que luego pueden hacer caer a la economía en una recesión. Y eso nosotros no lo vamos a hacer. Entonces, hemos sido muy cuidadosos, les hemos dicho, y el Fondo Monetario Internacional también lo sabe, no es un tema de financiamiento por el que nosotros lo hemos buscado. Nosotros tenemos la capacidad y las fuentes de pago están seguras para nuestras obligaciones, tanto del vencimiento del bono 2023, como todas nuestras obligaciones fiscales. O sea, porque a veces hablamos mucho del vencimiento, pero nos olvidamos que hay proyectos que hay que pagar. Nos olvidamos que hay proveedores a los cuales también hay que pagarle. Hay que mantener la operatividad del Estado, hay que hacer nuevas inversiones, hay que ver cómo hacemos que nuestra economía crezca. Y todas esas tienen la misma, digamos, prioridad que lo tienen todas las demás obligaciones del Estado. Entonces, hoy por hoy, y en ningún momento de la crisis, nosotros hemos incumplido, Moisés. Hemos cumplido a cabalidad durante los peores momentos, y ahora que nuestra economía empieza a recuperarse, vamos a seguir cumpliendo. Muy bien, el informe es bastante completo, incluso habla de la reforma de pensiones y Sí. de dos opciones principales: represión financiera más acciones complementarias para eludir la definición y desviar cotizaciones a las pensiones para crear un superávit financiero transitorio. La tentación de apropiarse del excedente transitorio indica también el informe que podría traer algún riesgo de tener, apropiarse de esos fondos de pensiones, señor. Claro, si es que es un informe financiero, Moisés. Es un informe financiero y ellos lo ven desde una lógica financiera. Ahora bien, en una reforma de pensiones hay también aristas sociales y políticas. Primero, el presidente de la República ha hecho una promesa respecto de la reforma de pensiones. Ahí tenés una arista política, hay una promesa política y un compromiso político del presidente. Se va a beneficiar a los ciudadanos, no se va a beneficiar al Estado y a las AFP por sobre el interés de los ciudadanos que cotizan y dan sostenibilidad al sistema. Dos, ¿tú qué crees que haría la población al saber que el gobierno ha tomado los fondos de las pensiones? ¿Protestas? Protestas masivas y evidentemente van a saber que incumplimos nuestro pacto con ellos. ¿Por qué el presidente se ha tomado el tiempo para analizar y presentar una reforma de pensiones adecuada? Porque no quiere incumplir su pacto, Moisés. Entonces, evidentemente, el banco tiene una visión meramente financiera y dice, bueno, los fondos ahí están, ahí han estado siempre. Pero ¿por qué nadie se ha apropiado de estos fondos, Moisés? Es que pensar que los fondos de pensiones se van a robar, creo que es cosa del pasado. Si la mayoría de inversiones pues están en certificados, hay papeles que hay que saber gestionar. No es algo, no es que tenga, los fondos de pensiones no son fondos en efectivo, entonces son fondos de inversión. De hecho, ¿no? ¿cuánto es lo que está invertido? ¿80%? Sí, el 80, no, de hecho es casi un poco más, son alrededor de 12.500 millones lo que conforma el total del fondo. Ahí hay inversiones también en cartera del Estado, hay inversiones también en algunas sociedades extranjeras, porque la ley lo permite. Hay también inversiones en algunos papeles que le dan rendimientos adecuados pues, al fondo de pensiones como tal. Entiéndase acciones, entiéndase otros títulos de deuda, entiéndase soberanos. Entonces, todos estos fondos tienen una regulación, y no es que pueda llegar alguien y echar mano y robárselo. Mucho menos el gobierno del presidente Bukele. El gobierno del presidente Bukele ha sido muy claro en que va a respetar las cotizaciones, que vamos a hacer una reforma que beneficie
la pensión de los ciudadanos, porque ese es uno de los problemas que actualmente tiene el sistema. No hay una pensión digna que le permita a los ciudadanos retirarse y eso hace que el mismo sistema sea insostenible porque no tiene nuevos contribuyentes entrando al sistema. Entonces no vamos a provocar una crisis de esa magnitud. Claro que lo pone como un riesgo porque deben señalarlo también. Hay un riesgo remoto, así como hace al final unas conclusiones de algunas cosas. Dice, por ejemplo, que haya una escalada de violencia, que las relaciones con los gobiernos y que haya un enclaustramiento de parte o una, digamos, aislamiento. Eso es sumamente difícil en una economía abierta como la salvadoreña. Moisés, nosotros somos una economía plenamente de mercado. Decir que nosotros nos vamos a aislar, que nos vamos a retirar del sistema SWIFT y otros mecanismos del sistema de pagos internacional, es básicamente algo muy lejano, pero ellos lo ponen como uno de los riesgos, muy lejanos, pero riesgos, ¿no? Son consideraciones que debe de llevar un informe como tal, Claro. una institución como tal, que es el Banco de América, la nacionalización, lo que ustedes se refieren. Dice que dice que hay un riesgo, incluso hay dos opciones de riesgo, digamos, que es la nacionalización. Hombre, nosotros nunca hemos hablado de nacionalización. No somos comunistas, Moisés. No somos ni por asomo gente que habla y que tiene ese discurso de que vamos a expropiar tierras, vamos a expropiar empresas. ¿Qué medio de comunicación se ha cerrado acá? Aún así, ¿no? Como dije, es una de las cosas que el banco, pues, desde su visión neutral y financiera también pone, pues, claro. No, además dice la nacionalización de las AFP es poco probable debido al costo político, que son las palabras que usted me acaba de dar. Correcto, correcto. Entonces hay medidas que, si bien es cierto, se podrían tomar, tienen un costo político altísimo y que para cualquier tomador de decisiones son riesgos que no va a tomar. ¿Por qué? Porque la población no va a estar de acuerdo, Moisés, y nosotros no vamos a hacer algo que al final termine afectando la confianza que el pueblo salvadoreño ha depositado en la gestión del presidente Bukele. Si hay algo que le ha dado éxito a este gobierno en implementación de políticas públicas, es la confianza que el pueblo salvadoreño tiene en la palabra del presidente. Y eso nosotros no lo vamos a arriesgar. El pueblo salvadoreño puede estar completamente seguro que el gobierno del presidente Bukele va a hacer aquellas acciones que considere que van a beneficiar al pueblo en su mayoría. Eso es lo que nosotros tenemos como un indicador. ¿Por qué? Porque nuestro mayor capital político, Moisés, en este momento, es la confianza que el pueblo ha depositado en el mandato del presidente. Los apoyos sin precedentes permitieron que tuviéramos los consensos necesarios en la Asamblea, ¿no? La mayoría de diputados que ahora son aliados, digamos, del gobierno y nos ayudan a implementar políticas públicas es gracias a la confianza de la gente. Entonces, traicionar esa confianza es ir en contra de la implementación de las políticas. ¿Por qué? Porque si traicionamos la confianza, en 2024 el Congreso va a cambiar por completo y no vamos a tener la mayoría que nos permita también seguir implementando estas iniciativas que, mira, Moisés, por primera vez El Salvador está siendo visto con otros ojos. Por primera vez crecemos económicamente. Por primera vez mantenemos los mejores indicadores a nivel centroamericano. Los mismos especialistas de la oposición nos dicen que nuestros ingresos tributarios es básicamente una reforma estructural, que ahora nadie quiere estar en la lista de evasores, que pareciera la Revolución Francesa, nadie quiere aparecer en la lista, dice. Pero claro, ¿y por qué antes todos estaban confiados que no iban a aparecer en la lista si son los mismos mecanismos? Nosotros en Hacienda no hemos reformado el Código Tributario, el artículo 23, que le da las facultades al a la Administración Tributaria para que lleve los casos a la Fiscalía General de la República, no ha sufrido ni un cambio, ni una coma y ningún punto. ¿Y cuál ha sido la diferencia entonces? Que se ha aplicado la ley. Que se ha aplicado la ley, que por fin se respeta la autoridad. El informe indica que es una... Correcto. Ocupa la palabra terror. Claro, claro. ¿Y qué es lo que deben de sentir los criminales entonces de la autoridad? Terror. El ciudadano honrado debe sentir confianza. El ciudadano honrado debe sentir satisfacción de que las autoridades están cuidando de ellos, que están haciendo que se aplique la ley. Pero el criminal, el que transgrede la ley, Moisés, no debe sentir otra cosa que no sea miedo y terror, que ya va a llegar la autoridad. Ahora saben los evasores fiscales que la autoridad los va a alcanzar.
y que cuando estén en esa lista, después probablemente terminen presos por haber evadido impuestos. Y no por otra cosa, no por ser empresarios, porque nadie se va a encarcelado por ser empresario en absoluto. Es más, siempre lo he dicho, reconocemos la gran labor que hacen nuestros verdaderos empresarios, nuestros empresarios cumplidos, que trabajan, generan ganancias, generan empleos y pagan sus impuestos. Ese tipo de personas son las que nosotros necesitamos invirtiendo y haciendo crecer este país, pero no queremos criminales operando en nuestro territorio. Muy bien, ministro, hemos hablado ya prácticamente 20-25 minutos de Sí. este tema. Vamos a cambiar porque tenemos que hablar de las medidas que se llevaron ayer y también de... Solo te quisiera acotar algo que es importante para el informe, creo. El informe de Bank of America dice algo, no estamos de acuerdo con la opinión de las calificadoras sobre El Salvador. Y esto en referencia a una publicación de Moody's que incluso decía que la operación de compra anticipada iba a ser calificada como un default técnico. Lo mismo hizo Fitch, maliciosamente, también hizo aseveraciones diciendo de que la recompra pues no estaba calificada dentro de los parámetros, ¿no?, que ellos consideraban normales, pero no la calificó como un default técnico. Moody's fue más allá y decía que era un default técnico cuando la misma SEC ha permitido que la operación se dé por completo y ha sido una operación de compra exitosa. Además, también Bank of America dice El Salvador va a poder cumplir con todos sus compromisos y va a pagar todas sus deudas, contrario a lo que dicen algunas calificadoras de riesgo. No estamos de acuerdo con la opinión de las calificadoras sobre El Salvador. En general, ¿eh? Luego hace una acotación sobre la operación de recompra, pero en general dice, no estamos de acuerdo con la visión de las calificadoras. Importante para aquellos amantes de las calificadoras y creen que la palabra de algunas calificadoras es palabra sagrada. Hay muchos analistas que saben que estamos en una situación de crisis, pero que El Salvador está teniendo los mejores números fiscales de la región y que las políticas públicas que estamos implementando van a dar resultados en el mediano y en el largo plazo. El presidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, escuché unas declaraciones de él en las que Sí. decía fue una jugada estratégica Sí. que se hizo. De hecho, yo siempre te lo he dicho, analistas como Luis Membreño, Carlos Acevedo y otros, si bien es cierto no compartimos la opinión y ellos tienen una visión del gobierno quizá un poco adversa, y yo lo he dicho abiertamente, pues yo, por ejemplo, veo a veces algunas declaraciones donde Carlos también mantiene una posición ecuánime, no con nosotros, pero digamos, en el caso del señor Acevedo, sí ha mantenido a veces alguna posición ecuánime, de repente hace una crítica también, infundadas algunas, otras con fundamento, él sabrá por qué lo hace, pues es parte de su libertad de expresión también, pero él siempre ha reconocido nuestra estrategia tributaria y sabe que ha sido la mejor. Sobre el proceso de recompra, dijo Y el proceso de recompra, desde el primer momento, incluso le dijo a Bloomberg, no se le hubiera ocurrido a ninguno de los gobiernos anteriores. Incluso si yo hubiera estado en gobierno y me plantean el problema, les hubiera dicho, háganlo, es una magnífica idea. Entonces, pero él mismo lo reconoció y dijo, no se le hubiera ocurrido a nadie más en los gobiernos anteriores. Así que gracias a Dios, Moisés, el gabinete económico con el que cuenta el presidente Bukele tiene las iniciativas necesarias, tiene la creatividad, tiene la inventiva necesaria para tomar las decisiones correctas. Y el proceso de recompra ha sido una de esas decisiones osadas y también inteligentes que hemos tomado. El informe es bastante completo, ya Sí. que me pidió usted un tiempo, le hago una pregunta Sí. sobre esto, porque dice, sin embargo, la desaceleración parece inevitable. Causas, Estados Unidos y el déficit externo. Y esto sí señala, no sé si problemas con respecto a la sostenibilidad que podría tener este crecimiento que se ha tenido, este superávit para este año. Claro, ellos tienen una visión también un poco pesimista de la economía global. Como te dije, El Salvador es una economía completamente abierta. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Moisés? Hay que tomar en cuenta algunas dinámicas internas, no solo dependemos de la economía global. Lo que nosotros hemos salido a mantener la inflación ha permitido que nuestros indicadores de precios no se eleven tanto. Cuando tus indicadores de precios no se elevan tanto, la demanda no se contrae y eso permite que mantengas el nivel de productividad de tu economía. ¿Qué es lo que nos hace falta hacer en los próximos meses? Una cierta toma de decisiones para inyectar un poco de liquidez en nuestra economía
y esperar también la época del último trimestre, que es donde nuestra economía crece más, y también los resultados que vamos a tener por el combate a las pandillas. Ese es un factor que también no se considera en esa parte del análisis de la economía global. ¿Por qué? Porque ese factor es muy interno. La guerra contra las pandillas nos va a dar un nuevo respiro al crecimiento económico. ¿Por qué? Porque hay mayor dinero en circulación, es más liquidez para nuestra economía. Todas esas extorsiones del sector transporte que se redujeron en un 95% se traducen en más dinero en circulación para compra de canasta básica, para ropa, para pagar casas, no sé, para un sinfín de objetivos de cada ciudadano, pero que al final es mayor circulación. Entonces, hay aristas que no se pueden solo visualizar desde la parte externa. No quiere decir que el banco esté errado. Ellos tienen una visión de la economía global y los factores exógenos, ¿no? o los factores que están fuera de nuestra economía. Y las dinámicas internas son sobre todo las decisiones del gobierno de impulsar algunas medidas para darle mayor liquidez. Porque tenemos que pasar al proceso de recompra y terminar de ver también qué es lo que ha sucedido y qué es lo que se puede esperar, porque debo entender, de acuerdo a sus declaraciones, que va a haber un segundo proceso. De hecho, sí, fue anunciado por el presidente, así que tiene que haber, porque nosotros siempre cumplimos nuestra palabra, Moisés. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que se busca con las medidas de ayer? Y solo le pongo un gráfico muy rápidamente. Sí. Los commodities, el precio del mercado de Texas, que es el de referencia para El Salvador, amaneció hoy, bueno, al menos en este momento está a $79.53 el barril. Son precios que se tenían en algún momento muy similares, de acuerdo a la gráfica de hace un año, para el 9 de enero de este año, antes de que tuviéramos el momento en el que comenzó la guerra. Va a llegar un instante en el que el precio del combustible esté por debajo, o van a ir ustedes fijando precios hacia abajo. No, de hecho, Moisés, justamente lo que nosotros presentamos ayer en iniciativas tiene mucho que ver con la gráfica que tú has mostrado. Nosotros monitoreamos constantemente los precios internacionales del crudo y cómo pueden ir variando los precios finales para El Salvador. Evidentemente tenemos algunos indicadores, digamos, a veces el fin de semana, entonces el lunes estamos presentando iniciativas. Entonces no sé si en los gobiernos anteriores había esta dinámica, me imagino que no, pues por eso se movían tan lento. Pero nosotros en la crisis hemos tenido que ir tomando decisiones en el cortísimo plazo, ¿no? Entonces ayer, viendo todas estas indicadores y variables, pues presentamos 4 iniciativas. Uno, para mantener el precio del gas licuado de petróleo, o el GLP, el subsidio, para mantener el precio que hemos estado pagando de aquí hasta el 31 de diciembre, ¿no? Y voy a hacer mención a las 4 porque las 4 tienen la misma relación con los commodities. Y lo otro fue para ordenar el mecanismo del FEF-ECOTRANS y el subsidio. Hay que recordar que nosotros teníamos 3 cuerpos de ley porque inicialmente suspendimos FEF-ECOTRANS y hasta meses después, como un mes después, fuimos a fijar los precios, porque ya vimos que la crisis no daba para más, entonces fijemos precios porque no hay otra forma de tenerlo. Entonces teníamos 3 cuerpos de ley. Entonces cuando los precios empiezan a bajar, FEFE, Cotrans, Fovial, IVA y también el precio en general se ven afectados, entonces nosotros decimos, bueno, mejor condensemos todo en un solo cuerpo legal y hicimos una reforma que la fijación de precios incluye pues FEFE, Cotrans, Fovial, IVA y todos los impuestos que están agregados a el tema de los hidrocarburos en nuestro país. Entonces, ¿para qué hicimos esto, Moisés? Es para ordenar el mecanismo, ¿no? Y lo vamos a mantener hasta el 20 de octubre. El 20 de octubre habrá que tomar otra decisión. ¿Es de acuerdo a las proyecciones que ustedes tienen? Más o menos se calcula que para el 20 de octubre podría haber algo. Podríamos tener más indicadores de cuál va a ser la trayectoria, sí, de los precios, tendencia hacia abajo, o si vemos que va para arriba, pues vamos a ampliar otra vez hasta diciembre, o vamos a ver hasta cuándo. El tiempo que sea necesario, ¿no? Entonces, por eso hemos fijado el 20 de octubre, no para decir vamos a dejar sin efecto el fideicomiso, el subsidio, o para decir, bueno, vamos a ampliarlo. No sabemos todavía la decisión, dependerá del contexto internacional.
Por un lado, ¿por qué hago referencia a las dos, digamos, aristas que toca, gas licuado y combustible? Porque para mí las dos están directamente relacionadas con los precios internacionales. Y si bien por un lado el petróleo nos da buenas señales, como la que tú acabas de mostrar en la gráfica, extracámara hablábamos de un fenómeno que sucedió el día de ayer, ¿no? En lo que estábamos en la pausa, conversábamos contigo sobre los efectos que puede tener en la economía global las fugas que se descubrieron en el gasoducto Nord Stream el día de ayer. Son 3 fugas mayores que entiendo que requieren de reparaciones que no han tenido precedente, ¿no? De hecho, hay unas acusaciones ahí, ¿no? De quién las dañó. Algunos dicen fue este bando, el otro dice fue este otro bando porque el que los apoyaba empezaba a flaquear. Entonces, para obligarlo a que continúen dando el apoyo, pues pudieron haberla saboteado estos, otros dicen que fueron los otros. Son pleitos que nosotros, Moisés, no creo que sean de nuestra incumbencia, pero que al final sí nos van a afectar, porque tiene un efecto en la economía global. Medio mundo, bueno, Europa va a tener que empezar a ver dónde consigue combustible, dónde consigue gas y todo lo necesario para mantener su economía y su transporte. Correcto. Y eso va a afectar nuevamente los precios. El precio del petróleo, porque lo que no se mueva con gas, que va a escasear, se va a mover con petróleo. Así es. No. Señor, le presento los precios que hay hoy en toda Centroamérica. Sí. El Salvador tendría el precio más bajo después de Panamá. Sí. Bueno, y aquí menciona que es 4.42. Creo que no ha sido ajustado todavía el 4.25 que tenemos de la gasolina super. De hecho, nuestros precios son 4.32 en el caso de la gasolina super, Moisés. Entonces, 4.32. Sí, 4.32. Hemos tenido en bomba 4.25, 4.14 y 4.11 todavía hasta el fin de semana pasado. Sí, correcto, porque digamos el precio máximo que nosotros hemos fijado es 4.32. Okay. ¿No? Hacia abajo porque hemos tenido variaciones, por eso dije, este fin de semana o esta semana, ya los precios, algunos han empezado a bajar. Solo, por ejemplo, si no mal recuerdo, diésel se mantenía con 4.14 y de ahí los demás han tenido leves bajas, que han sido de centavos, pues, y por eso pues tampoco vamos a salir a decir, miren, el combustible bajó, ¿verdad? Cuando ha bajado 4 centavos y probablemente a la siguiente quincena sube otra vez y nos toca al Estado volver a seguir subsidiando. Es parte de la dinámica del mercado. Ahora, ministro, pero somos, Moisés, sin lugar a dudas, porque ahí está el precio más bajo de toda Centroamérica, porque ahí estaban pues precios anteriores, pero somos el precio del combustible más bajo en toda Centroamérica. ¿Los impuestos FEFE, Cotrans y todos los demás están siendo cobrados en este momento? Están siendo parte del subsidio. El precio máximo es 4.32. Creo que más allá de FEFE, Cotrans, Fovial, IVA y cómo manejamos nosotros, digamos, la masa de las contribuciones que están implícitas en los combustibles, lo importante es el precio máximo. Porque te cobren FEFE o no te cobren, no vas a pagar más de 4.32. Sí. Okay. No vas a pagar más de 4.14 en el caso del diésel. Te cobren Fovial o no, no vas a pagar más de 4.14. Sí, lo que pasa es que todos estos impuestos y todas estas tasas tenían cierto destino cada uno de ellos para lo que eran utilizados. Claro. Y los destinos, de hecho, Moisés, son 55 millones básicamente solo de Fovial y FEFE, de Cotrans, perdón, y FEFE, que nosotros... 55 millones. Sí, ¿Mensuales o en todo el periodo? Mensuales. Dios santo. Sí, lo que hemos tenido que pagar. A eso hay que sumarle también, la pérdida de ingresos, porque como al no cobrarlos tenés una pérdida doble, pues entonces el gasto es doble, son alrededor de 100 millones en esas dos medidas. Entonces, ¿cuánto se ha invertido hasta este momento, señor, en las medidas, digamos, lo que nosotros hemos dejado de percibir, 293 millones hasta este momento. 293 millones que hemos tenido que ir a suplir con los ingresos por el plan antievasión. Hemos tenido que tomar algunas operaciones como el BESI, que nos ayudó con una operación, para luego empezar después a pagarlo con el crecimiento económico también, pues. Pero era, como dije, Moisés, en esta mismo set de entrevistas, es más caro no invertir. Es más caro dejar que la economía soporte el golpe y que los precios tengan un incremento generalizado. Porque hay que recordar que en la fijación de los precios de combustible, nosotros no solo aplicamos el subsidio a las estaciones de servicio,
se le aplica también a al sector industrial. Aquellas instituciones o aquellas empresas, perdón, que utilizan combustible para que sus máquinas funcionen, no incrementaron el precio. Aquí hay un montón de industrias que utilizan diésel para que las plantas sigan funcionando. Hay veces que las utilizan para que, por ejemplo, la producción en la noche no se pare cuando haya un corte de luz. Entonces, eso evitó que los precios de esos productos se incrementaran sustancialmente, más el flete de transporte, ¿no?, hasta cada uno de los puestos donde se van a distribuir al consumidor final los productos. Esa parte solo del transporte más la producción ha permitido que nuestra economía no sufra ese golpe. Ahora bien, ¿que ha sido suficiente o no para dejar de que nos impacte? No, evidentemente nos ha impactado, nos ha pegado como a cualquier otro país, pero nuestros indicadores son por mucho, Moisés, mucho mejores que otros países. ¿Y por qué han sido así? Muchos, de hecho, algunos países centroamericanos, yo te lo dije, me preguntaban y me siguen preguntando qué tipo de políticas nosotros estamos implementando. Ahora que salimos con la recompra también estamos siendo ejemplo por otra vía, pero en su momento me decían, me consultaban los ministros centroamericanos, exactamente 3 ministros me llamaron de Centroamérica, ministros, ¿cómo implementaron ustedes el subsidio? Y luego, a raíz de eso, el BESI sacó 800 millones de línea de apoyo para los países, para todos los países de la región. Y salieron 800 millones que se dieron de apoyos también a los demás países, de los cuales también El Salvador tomó parte de ese apoyo. Entonces, las políticas, si bien es cierto, anticíclicas, no le gustan a nadie porque son erogación. A mí no me gusta cuando me dicen, mira, ministro, vas a perder parte de tus ingresos, los vas a sacrificar para darlo para este subsidio. Claro que no me gusta, porque quiero administrar bien, tenemos proyectos, pero ¿y si lo dejo de hacer? ¿Cuál va a ser el resultado? Si lo dejo de hacer, el resultado va a ser que mi economía se va a meter en un problema de recesión. Mi economía se va a deprimir. Mis indicadores y todo lo que he logrado se van a caer. Entonces de nada sirvió todo el trabajo que hicimos el año pasado para promocionar nuestro país, atraer inversiones, récord en creación de empresas, récord en creación de empleos. Y lo dice la misma NET. Nunca se habían creado tantos empleos, Moisés, como se han creado durante el gobierno del presidente Bukele. Nunca se habían abierto tantas empresas como se abrieron durante el gobierno del presidente Bukele. Nunca se exportó tanto como hemos exportado. Hemos crecido un 16%, incluso más que el año pasado, que crecimos un 38% a esta fecha. El año pasado un 40% casi. Y aún así, porque cuando creces a veces dices, bueno, ya crecieron bastante, ya el siguiente año ya no van a crecer. Aún así nuestras exportaciones llevan un 16% de crecimiento. Los ingresos tributarios un 16% de crecimiento. O sea, hemos roto récord en todo. Y que ahora, por no soportar la crisis, echemos al traste todo nuestro esfuerzo, creo que no tiene ningún sentido. Por eso salimos con estas medidas para que el bolsillo de nuestra economía y el bolsillo de los salvadoreños, sobre todo, que creo que esa es nuestra principal preocupación, no lo soportara, que no saliera afectado. ¿Por qué? Porque al final es mejor que el Estado ponga 293 millones, que los puede conseguir, a que el empleado que gana 365 dólares o que gana 400 dólares y que ya tiene un presupuesto fijo para pagar alquiler, vestimenta, que sus niños puedan ir al colegio, tenga que salir a pagarlo. Es más fácil que el ministro de Hacienda vaya y consiga 200 millones, que esa persona puede estirar su presupuesto, porque el nivel de incremento de precios les iba a afectar demasiado, Moisés. Entonces tomamos la mejor decisión en el momento adecuado, y esta ha sido una prórroga y un ordenamiento de los mecanismos que ya hemos estado implementando. Muy bien, ministro, el tiempo avanza y no podemos dejar de hablar Sí. del proceso de recompra. Solo le voy a pedir que tratemos de ordenar las ideas en estos minutos que nos quedan, y son pocos minutos, por cierto. Teníamos el proceso de recompra que se había ofrecido, era bonos 2023 y 2025. Sí, señor. 800 millones en cada uno de ellos era la deuda que tenía el país. Bien, se compraron 500, ¿cuánto fue? 565.6. 565.6. Sí. ¿Cuánto de cada una de las dos emisiones? Se compraron básicamente alrededor de 450
millones en el caso del bono 2025, ¿no? El bono quedó alrededor de una cifra de 350 millones para pagar en el año 2025. Y del bono 2023 se compraron alrededor de 100 millones, ¿no? Eso fue lo que se compró. En la compra de los dos bonos, nosotros hicimos básicamente un ahorro de 275.3. ¿Por qué? Porque los bonos que nosotros emitimos se cancelan, Moisés, y ya no se siguen pagando los intereses. Entonces es como que hubieras pagado ya tu bono. Entonces, al haber pagado tu bono, evidentemente, pues la porción que te queda es menor para cuando llegue el valor facial. Ok, déjeme entender. Del 2025 se compraron 450 millones. Sí, señor. Y 115 aproximadamente del 2023. Sí. Ok, del 2023 estaríamos debiendo en este momento, ¿qué? 685 aproximadamente. 685 aproximadamente. A eso puedes quitarle, por ejemplo, si lo quieres ver en el sentido estricto, puedes hacer un rollover también con los tenedores locales, le podrías quitar 200 millones. Entonces el resto es lo que nos queda para pagar en el año 2023. Aproximadamente 400 millones. 400 millones más o menos para el año 2023. Muy bien. El valor por el cual se compraron, señor, cada una de los bonos de estas dos emisiones aproximadamente fue. Nosotros compramos a un precio de 91%, el bono 2023. En ese, digamos, lo que nosotros hicimos fue mandar una señal de solidez de pago, porque lo compramos a un 91%, o sea, muy cercano, digamos, a su valor a la par y, digamos, cercano a su vencimiento. Pero le dijimos a los inversionistas, el dinero lo tenemos acá, y si los quieren vender, pues véndanmelo. Entonces yo oí que para algunos la compra anticipada había sido un fracaso, pero cuando te llegan 115 millones de un bono que está, digamos, con un vencimiento cercano, pues eso ayuda a que tu vencimiento facial sea mucho menor. Ahora, eso con el bono 2023, señal de fortaleza financiera. Eso ganamos a nivel de imagen país, ¿no? Se estabilizó el precio, se dejó de hablar de incumplimiento del bono 2023. Si tú ves, ya nadie dice que no vamos a pagar el bono 2023. Y el 2025 casi. Solo que un par de analistas que, como te digo, están bastante tergiversados o bastante amarrados a las prácticas del pasado, pero ellos sí siguen diciendo. Pero el de ahí, en el mundo financiero real, ¿no? Donde de los analistas y todo, nadie habla del vencimiento 2023, que no lo vamos a pagar. Ahora, con el vencimiento 2025, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros compramos alrededor de un 54%, ¿no? Y ahí sí obtuvimos la mayor cantidad de ahorro que la República estaba buscando. Entonces ahí sí el ahorro fue superior a los 200 millones y fue donde más gap financiero nosotros hemos tenido. Entonces se redujo alrededor de 350 el valor facial que nosotros debemos pagar en el año 2025. Si no mal recuerdo, son 357 millones los que quedaron pendientes, nada más de pago para el año 2025. ¿Quedado pendiente? Sí. 350. Sí, sí. Y lo demás lo logramos comprar pues a valores sumamente buenos para la República y que además han apuntalado nuestro mensaje de capacidad de pago ante los mercados internacionales. Entonces, el valor que nosotros hemos tenido de ahorro, Moisés, es un valor básicamente, primero en el país sin precedentes, ¿verdad? Porque esta es la primera vez que se hace un proceso de compra anticipada. Yo creo que quizás, como bien lo decía el expresidente del Banco Central, Carlos Acevedo, a los gobiernos anteriores no se les hubiera ocurrido. Y es más, no se les ocurrió. Entonces, no sé por qué, me imagino que no se daban la tarea de hacer su trabajo, el ministro de Hacienda o quien le haya tocado tomar la decisión. Pero emitieron deuda a mansalva y con vencimientos muy cercanos. Yo lo he dicho muchas veces acá, o sea, emitir un vencimiento de 800 millones 2023, otro vencimiento 2025 por 800 millones,
de verdad que no estás pensando cuándo los vas a pagar, estás pensando en el dinero. Y otro de los problemas es cuáles fueron los destinos de esa deuda, porque hay que recordar que estos bonos, el bono que vence en enero del año que viene, en el año 2023, lo emitió Francisco Flores, que murió en arresto domiciliar por corrupción. Entonces, desde ahí ya nos empieza a dar sospecha en qué se invirtió ese bono. De hecho, vamos a presentar muy pronto los resultados de cuáles fueron los destinos de esos fondos para que la gente tenga muy claro que muchos de esos fondos se los robaron. Pero a nosotros nos toca cumplir con ese compromiso internacional. El 2025 lo emitió Mauricio Funes, que también está huyendo por corrupción, acusado de haberse robado 351 millones de la partida secreta. Entonces, esos 800 millones habrá que ver también dónde fueron invertidos. Pero el bonista, el inversionista internacional, es que él no tiene la culpa. Al final el corrupto fue el presidente de ese momento, el presidente Flores, el presidente Funes, pero el inversionista va a necesitar que tú le pagues la plata. Muy bien, ministro, me queda un minuto y ¿Sí? medio nada más. ¿Va a haber un nuevo proceso de Sí, compra señor. anticipada? ¿Está programada? ¿Se tiene ya alguna fecha para agendarla? Nosotros hemos previsto más o menos 8 semanas de tiempo de preparación, eso fue lo que anunció el presidente Bukele a partir del anuncio, es decir, nos quedan 7 semanas. Estamos preparando ya la operación como tal, una nueva operación voluntaria, con las reglas del mercado, que respeta las cláusulas de nuestros bonos y respeta toda la regulación de la SEC y de cualquier otro organismo internacional regulador del mercado bursátil. Si no, estas operaciones, Moisés, no son permitidas. Así de simple, son operaciones que están en el marco del mercado y que le permiten a la República suavizar su curva de pagos, también mejorar su imagen internacional y ahorrarse dinero. Hombre, habrá que ser muy mala leche o muy malo para estar enojado porque el país ha logrado una operación exitosa de compra anticipada en el mercado internacional. Pero aún así, Moisés, he visto a algunos analistas molestos porque tuvimos éxito. ¿Este proceso de compra anticipada va a ser para las mismas 2 emisiones? Para las mismas 2 emisiones estamos todavía valorando la extensión, es una decisión que el presidente tomará, pero de fijo las 2 emisiones, que son las que hemos anunciado, todavía estamos viendo algunos detalles técnicos sobre algunas aristas que podemos tomar para hacer una buena operación que sea interesante también para el mercado y pues también luego anunciar los resultados una vez los tengamos. Termino con esto. ¿A cuántos tenedores de bonos se le pudo recomprar lo que tenía en El Salvador? Sé que es un dato así un tanto curioso. Lo que pasa es que como no son operaciones anónimas en el mercado bursátil, Moisés, nosotros no podemos tener acceso a qué inversionistas son los que venden y compran, porque entonces los emisores podríamos ir a tratar pues, de hablar por fuera del mercado con ellos, entonces eso está prohibido. Se mancha el proceso. Correcto, entonces por eso es que no, pero sí llegaron básicamente, tomamos casi que todas las ofertas que llegaron y todavía hay un par de que nosotros sabemos que están disponibles por las ofertas que también que vimos que llegaban y sabemos que todavía hay un gap al cual podamos accesar y darle ahorros al país. Muy bien, gracias por el tiempo que nos dedicó esta mañana, ministro. Se le agradece. No, con mucho gusto, Moisés, y gracias a ti por la invitación y pues bueno, muy buenos días también a todos los televidentes que estuvieron pendientes de la entrevista, pues de estos temas hacendarios que, como digo siempre, deben interesarnos a todos porque al final son los fondos de todos los salvadoreños los que se están administrando. Gracias por habernos acompañado.